Hola, soy Mayón y hoy viernes 18 de abril de 2025 os traemos un capítulo nuevo de Mayón en 10 minutos donde vamos a ver cómo Gemini se integra con las herramientas de ofimática y con el resto de el ecosistema de Windows, de Google en mis equipos. Bien, os cuento. Lo primero que yo siempre he sido muy escéptico de la IA y lo sabéis, ¿no? Y bueno, pues me gusta hacer pruebas sobre lo que van sacando, ¿vale? Y tenemos que en todas las aplicaciones de Google, en el Mail, en el Drive, en Excel, en Word, en todas, está apareciendo el botón Gemini, o Gemini, como queráis decirlo, donde podéis darle y pedir que haga cosas al respecto de vuestros datos. Curiosísimamente, el programa de Gemini, cuando es ejecutado como programa, no como dentro de las aplicaciones, no consigo que acceda a mis datos. Y de hecho, así me lo dice. No tengo acceso a los datos. Y siempre que me pregunta, le digo que sería buena idea que tuviera acceso. De ese modo, yo le daría al asistente a Google Gemini y le pediría cosas sobre mis datos. Pero no es posible hoy por hoy. No sé por qué, si será de privacidad o qué. No lo sé. Sin embargo, curiosísimamente, si me voy a el mail, por ejemplo, y doy al botón de Gemini, sí que me contesta de cosas de correos, como un ejemplo que ahora os voy a poner, ¿no? De correos míos. Entonces, al final es como un poco extraño porque Gemini desde dentro de la aplicación sí que es capaz de mirar cosas y desde fuera no. Desde luego el asistente, la aplicación de Gemini, cuando te pones a preguntarle cosas funciona muy bien. Desde luego, cuando ahora yo busco cosas en Google y la primera respuesta que me da es la respuesta de Gemini, es que me he encontrado que muchas de las veces solo acudo a esa información. Cuando le he preguntado cosas de cómo hacer con Ubuntu y cómo hacer tal cosa o lo que sea, directamente accedo solo a esa información y ya no busco en las páginas web. Estamos viendo cómo Gemini se va comiendo el negocio de Google, del buscador. Es muy extraño. De modo que ya os digo que preguntando en el buscador, la primera respuesta suele ser de Gemini, haciendo pues una observación de cómo hacer tal cosa. Le pregunto a Google y la que me responde en la primera instancia es Gemini. Y después todo el resto de las páginas donde hay respuestas a ese respecto. Entonces todo eso es muy interesante. Luego también tenéis en el asistente de Gemini la posibilidad de entrar al modo de hablar. El otro día os puse un ejemplo de una conversación sobre el siglo de oro español que estuvo bastante bien, yo hablando y ella respondiendo, hablando muy bien. También tiene la opción de activarle en ese punto la cámara, de modo que le puedes preguntar qué estoy viendo, o por ejemplo cosas como qué es esta flor o qué es esta planta, y te responde muy bien. De hecho, bueno, me identificó el otro día cardos marianos, cicuta, avena ratonera, cebada ratonera. Me identificó muchas cosas que vi por el campo. Pero bueno, hoy lo que quiero hablar es exactamente del tema de cómo se integra con las aplicaciones. La primera prueba que he hecho ha sido básicamente entrar en Mail, ¿vale? Y decirle lo siguiente: entre la fecha en que entre qué fechas tengo que matricular a mi hija en el Instituto Cañada Real. La información aparece en uno de estos adjuntos de mi correo, pero no encuentro el mensaje. Mentira, lo tenía bastante localizado, pero yo le digo eso a Gemini. Y Gemini dice: hola, según la información que tengo, el periodo de matriculación en el Instituto Cañada Real es del 12 de junio al 4 de julio. Esto está detallado en el archivo adjunto reserva de plaza PDF en uno de tus correos. Hasta ahí muy bien. De hecho, me ha dado la información y sé, porque lo he visto, que abro ese adjunto y efectivamente es el periodo que me dice, del 12 de junio al 4 de julio. Pero, todo tiene un pero. A continuación yo le digo a Gemini: ¿puedes abrirme ese correo en concreto? Contestación: no puedo ayudarte con eso. ¿Necesitas ayuda en otra cosa? Necesito localizar ese archivo adjunto.
no puedo ayudarte en eso, ¿necesitas alguna otra cosa? En fin, de dos maneras posibles le he preguntado que me abra el correo y no lo encuentra. En el caso de Google Drive funciona un poco mejor. Le pregunto, ¿cuál es el NIE de Nayara, etcétera, etcétera, apellidos, que es mi hija, ¿no? Lo tengo en algún archivo, lo cual es cierto, pero no lo encuentro. Yo tengo escaneado, entre otros sitios, yo tengo documentos de Nayara y está escaneado ahí el NIE, etcétera. Y entonces dice, al loro la contestación, según los documentos, el NIE de Nayara es Y, Correcto, ese es su NIE. Entonces le pongo siguiente pregunta, claro, como lo hice en Gmail. Digo, ¿pueden mostrarme el NIE de ella? Dice, aquí están los documentos que contienen el NIE de Nayara. Pues NIE de Nayara hasta el 2022, por delante, por detrás, NIE de no sé quién, NIE de Nayara de no sé cuánto, del 2023 en adelante. O sea, incluso con las renovaciones que he ido haciendo. Entonces, todo esto está muy bien, muy bien. De hecho, le he pedido la información, me le ha dado, le he pedido los archivos donde está esa información y me la ha dado. Cosa, el segundo paso que no pudo hacer en el Google Mail. Bueno, entonces me fui a Google Spreadsheet. Yo tengo una hoja de cálculo de ejemplo para explicar a la gente cómo funciona Google Spreadsheet, donde tengo los gastos para enero, febrero, etcétera, etcétera, diciembre del año 23 de agua, luz, gas, teléfono, comida, gasolina, ocio y otros. Son datos no exactos, ¿vale? Sino que lo fui rellenando y sí que coincido un poco con los gastos más o grosso modo de los que tenemos en casa, dando un total, luego hay otra línea, un total de gastos al mes y luego puesto mi salario debajo, cuánto he ido ahorrando mes a mes. Esa era la tabla. Más o menos, ya os digo que los datos son inventados. Entonces cojo abro esa hoja de cálculo, le doy al botón de Gmail y le digo que por favor me cree un cuadro, ¿vale? Con los gastos mensuales de esta hoja de cálculo y me lo integre en la nota. Entonces él va y se me pone a contestarme en inglés que está haciendo eso, que es un cálculo de no sé qué, de la columna no sé qué, y me saca un cuadro donde efectivamente me va a dibujar unas líneas con una línea de agua, comida, etcétera. Pero en los gastos mensuales, el eje Y me pone los gastos, en el eje X me debería haber puesto todos los meses, pero solo me pone la palabra mes, sin más, una, y luego no me dibuja las líneas. Me da un botón para que lo inserte. Entonces le digo básicamente que ese gráfico está mal. Le digo, ¿y mis gastos? Le digo literalmente, ¿y mis gastos? El cuadro no lo refleja, está mal hecho. Inténtalo de nuevo. En el eje Y ha de estar el gasto y en el eje X todos los meses. Se lo digo bien clarito. Y vuelve a hacerme el mismo gráfico, solo que esta vez ni siquiera diferencia en el tipo de gasto. Solo pone en el eje Y los gastos totales, ¿no? Y en el eje X pone la palabra mes, pero por supuesto ninguna línea. Y le contesto, sigue mal. ¿No ves que no pones los datos en el gráfico y en el eje X no se ven todos los meses? Entonces, bueno, pues lo vuelve a pensar, me vuelve a hablar, insisto, en inglés un montón, cosa extraña, porque hasta en el momento nunca me había hablado en inglés, y entonces me saca un gráfico en el que ahora sí se muestran los totales, pero de hecho es que el título es Total Monthly Expenses 2023, o sea que me lo pone en inglés, aunque la tabla entera está en castellano. El eje de las Y pone efectivamente total de gastos y en el eje X ahora sí pone los meses, solo que solo pone como letras, vamos, January, July and October, ¿vale? Y abajo la palabra month. Y luego eso sí me pinta una línea con 12 valores con la oscilación de los gastos. Y bueno, pues ya ese gráfico sí que lo puedo incluir. Pero bueno,
finalmente lo ha hecho, pero no ha puesto la leyenda en todos los meses. De hecho, no me ha disgregado los gastos, que era lo que me propuso hacer en la primera imagen, ponerme una línea por cada uno de los gastos. Era sencillo y la mitad de las cosas me las ha contestado en inglés. Pero desde luego, en este punto, yo ya hubiera hecho el gráfico manualmente y hubiera ahorrado tiempo. Entonces, en el Spreadsheet, Google Spreadsheet, es prometedor, pero de momento, en mi opinión, no es útil. Y me voy a Documents. Y en Documents le pido que lo siguiente, literalmente, créame una carta de presentación para presentar mi currículum vitae a la empresa Tejodillo Enterprise Sociedad Limitada a la atención de Fulgencio Lucrecio Diosdado Peleón. No se lo vamos a poner fácil, ¿no? Entonces, muy bien, me hace una carta perfecta. Madrid, 18 de abril 2025, a la atención de Fulgencio Lucrecio Diosdado Peleón, Tejodillo Enterprise SL. Estimado señor Peleón, ahí ya hay un error, ¿vale? Ha cogido como family name, como apellido, ¿vale? Según funciona en Estados Unidos y en Inglaterra. Quiere decir que la última palabra del nombre es el family name. Entonces ha cogido como apellido Peleón, cuando en realidad el nombre es Fulgencio Lucrecio, el primer apellido es Diosdado y el segundo Peleón, con lo cual estimado señor Diosdado hubiera sido correcto. Pero bueno, es un pequeño detalle. Luego me dirijo a usted con el fin de presentar mi candidatura para posible posición en Tejodillo Enterprise SL, he seguido la trayectoria, bla, 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 bla. Y entonces, en los puntos donde él quiere que yo ingrese algo, pues me dice, por ejemplo, estoy especialmente interesado en, y entre corchetes me pone, mencionar un área o proyecto específico de la empresa que te interese. Cierra el corchete. Y creo que mi experiencia en, y entre corchetes, mencionar tu área de experiencia relevante, cierra el corchete, podría ser de gran valor de equipo. Muy bien, o sea, yo sé que luego voy a recorrerme el texto y voy a poner lo que él le falta, porque es que yo le he dado muy pocos datos, no le he dicho a qué se dedica la empresa, no le he dicho cuál es el puesto, no le he dicho cuáles son mis calificaciones, no he dicho nada. Entonces él lógicamente me deja los puestos entre corchetes para llenar. Por ejemplo, dice, durante mi trayectoria profesional he demostrado una gran capacidad para, y corchetes otra vez, y pone mencionar una habilidad clave y dar un ejemplo concreto. Luego, soy una persona proactiva, organizativa, bla, bla, bla. Todo esto está muy bien. La carta en este caso, muy bien. Con la poquísima información que le he dado, lo ha hecho bastante, bastante bien. Seguimos con Documents. He abierto un documento, ¿vale? Un documento de la Asamblea General Ordinaria del 22 de mayo del 2016 de la Asociación de Podcast, que estaba pululando por mi Drive por ahí. Bueno, pues lo he abierto y básicamente lo que le he dicho es, ¿puedes resumirme este documento y decirme cuáles son las principales decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria? Y me ha dicho, este documento es el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Podcast del 22 de mayo de 2016. Se realizó de forma online y se trataron varios puntos del orden del día. Y luego las decisiones tomadas fueron, se aprobó tal cosa por unanimidad, se aprobó tal cosa 15 votos contra 2 y se rechazó tal otra cosa 15 votos en contra y 3 en favor. Si te lees el documento, cosa que hice, efectivamente lo ha resumido bien. En general, y por no extender esto, vemos que hay una mezcla hoy por hoy de cosas que hace bien Gemini y cosas que hace mal. Lo que sí es que son pasos claros y potentes en el buen camino, ¿vale? Muy lejano a lo que está haciendo Apple con Apple Intelligence, ya sabéis, lo que yo llamo la inteligencia artificial con neurodivergencia, y en la que pues hacen unas demostraciones grandiosas hechas por ordenador, hacen unos anuncios tremendos que luego tienen que retirar porque ya eso Apple Intelligence no lo hace y parece que no lo va a hacer. Y una cosa que dice Mark Bruley en un último vídeo de él es que es muy sospechoso que no han hecho ninguna demostración real
a la prensa, ni a youtubers, ni a nadie, cosa que él está acostumbrado a que haga todo el mundo, que siempre le hacen demostraciones de lo que vendrá posterior. Con lo cual, lo que él concluye, y yo estoy de acuerdo, es que el Apple Intelligence están atascados, no saben por dónde tirar y no se va a presentar ese tipo de cosas que están diciendo que van a hacer o no en un plazo breve. Y nos hace la equivalencia con lo que con lo que pasó en su día con Nokia, que de ser un gigante desapareció, BlackBerry, con ser un gigante desapareció, y por ejemplo Kodak, que de ser un gigante desapareció porque no se adaptaron a las nuevas tecnologías que llegaron. En el caso de Nokia, el smartphone; en el caso de Kodak, la fotografía digital; y en el caso de BlackBerry, a que tú no tuvieras un teclado físico en un teléfono. Y todo eso llevó a su desaparición. Con lo cual, lo que él dice es: probablemente la inteligencia artificial puede ser la causa de que Apple pierda prestigio, número uno, y que desaparezca como empresa, número dos. Bueno, pues él dice, deja la pregunta abierta. Ahí tenéis los antecedentes, ahí tenéis lo que está pasando, y bueno, vosotros tomad las decisiones. Así que bueno, desde el punto de vista de Google, Gemini va muy bien, va haciendo cosas. Y bueno, pues esperemos que siga haciendo cosas, y como el propio Gemini me dice, espero en breve poder tener acceso a tus datos para poder hacer todo ese tipo de cosas. Pues genial, ¿vale? Bueno, sin más os dejo, un saludo a todos, adiós.